Dicho esto, nos vamos a la pausa y vamos a regresar con dos periodistas que están siendo querellados por el monseñor, el obispo de Piura, por monseñor José Antonio Eguren. A ver, José Antonio Eguren es señalado por las víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos del sodalicio. Las víctimas de Figari y compañía. Eguren es señalado como el encubridor, como el personaje que conoció de todos estos crímenes y que guardó silencio y que cayó. Expuesto de esta manera en la investigación de Pedro Salinas y Paolo Ugaz, la respuesta de Eguren ha sido demandar a los periodistas, que lejos de decir, uy, mejor nos quedamos callados, han seguido investigando. Y lo que han destapado vincularía a monseñor Eguren con otros delitos, otros crímenes, a balazos sacando de terrenos a campesinos. ¿Por qué y para qué? Vamos a regresar para contárselos aquí en Día D. No se muevan. Esta noche, en Día D, dos periodistas en la mira de un obispo investigaron y denunciaron los abusos en el sodalicio, pero fueron querellados por difamación agravada. ¿Quién encubre a quién? ¿Y cuáles son los negocios non santos que involucran a una peligrosa banda en Piura? Quédese en Día D. Cuando el Papa Francisco ofició misa al lado de Juan Barros, el obispo chileno, acusado de ser el encubridor de Fernando Karadima, el peor pederasta de la Iglesia Católica chilena, desató tremenda ola de repudio y de deserción de fieles católicos de las actividades y actos públicos del Papa en Chile. Incluso esto lo obligó finalmente a pedir nuevamente disculpas al pueblo católico chileno. Pero resulta que aquí en el Perú a nadie se le movió un pelo cuando ocurrió una situación más o menos similar. ¿No es cierto? El Papa Francisco ofició misa en Piura y al lado tenía a monseñor Eguren, Francisco José Antonio Eguren. Solamente Paolo Ugaz y Pedro Salinas salieron y pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos llevaron a cabo esta investigación sobre los abusos sexuales, físicos y psicológicos al interior del sodalicio, ¿no es cierto?, bajo la administración retorcida de Figari y compañía. Y las víctimas de Figari y compañía señalaron a monseñor Eguren, y recogen estos testimonios en el libro Paola y Pedro, como una persona que conocía de estos crímenes perpetrados al interior del sodalicio y que guardó silencio cómplice. ¿No es cierto? Una especie de Barros peruano. Muy bien, la respuesta de monseñor Eguren a la investigación de Pedro Salinas y Paolo Ugaz ha sido una demanda, una querella por difamación agravada. Pero Pedro y Paola, lejos de sentirse amedrentados por esta denuncia de monseñor Eguren, continuaron investigando y han hecho público un documental en el que señalan que Eguren estaría involucrado además en otros delitos, en delito de tráfico de terrenos, en los que se habría echado mano de matones que a balazos han arrimado a los pobladores de un terreno comunal para desarrollar ahí un proyecto inmobiliario multimillonario. Lorena Ormeño desarrolla el reportaje. Hemos sido atacados por trabajadores de la empresa Santa Regina. ¿Qué pasa? ¿Ya botar la bala? Está bien. Ustedes mismos han visto que ha sido por defenderlos que les quitaban las cámaras. No fue la sangre de Cristo, sino la de comuneros de Piura la que se derramó. Arrastrados, creen, por presuntos negocios nada santos del sodalicio de vida cristiana. Aquel acusado de abusos físicos y sexuales y que uno de sus más altos miembros ha denunciado por difamación a quienes denunciaron sus pecados. Gracias a la querella judicial de José Antonio Eguren, han comenzado a aparecer nuevos casos que señalan a Eguren como un encubridor. ¿Abusos sexuales o abusos sexuales? ¡Viva el Papa! ¡Viva el pueblo católico! El último
último 20 de enero, Trujillo se desbordó. Por fin el Papa llegó a suelo peruano y viajó a esa ciudad donde José Antonio Eguren, obispo de Piura y Tumbes, le dio la bienvenida. Usted nos recordaba, sean pastores con olor a Dios, sacerdotes que no se miran a sí mismos, sino que tienen el corazón totalmente dirigido a Dios y a los hermanos. Pero no fue su mensaje de amor lo que esa tarde hizo noticia. Fue este tuit de la periodista Paola Ugaz el que remeció el modo Papa. Papa Francisco realiza ceremonia en Trujillo junto a arzobispo Eguren de la cúpula del sodalicio, quien está acusado de tráfico de tierras en Piura y encubrimiento a los abusos sexuales y físicos en la organización católica. Y es que solo días antes de la visita, el Vaticano anunció el envío al Perú de un comisario para investigar los abusos denunciados por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz en el libro Mitad monjes, mitad soldados. Testimonios desgarradores que obligaron al sodalicio a reconocer abusos físicos y 19 víctimas de abuso sexual. El responsable, dijeron, su fundador, Luis Fernando Figari, y 4 miembros de su entorno cercano. Aún así, esa tarde en Trujillo, el sodalicio parecía fortalecido al lado del Papa. Nadie sabía, hasta esa vez, quién era Eguren dentro del sodalicio. Nadie sabía, habían otros personajes. Entonces lo que yo hice fue escribir 7 tweets diciendo quién era Eguren, que formaba parte de la generación fundacional, que era de la cúpula del sodalicio y que nunca en su vida había dicho una sola palabra a favor de las víctimas. Y es que según los periodistas, tras revelarse los abusos, la organización culpó a sodalites muertos u otros fuera del país, como Luis Fernando Figari, hoy alojado por la Iglesia en Roma, protegiendo así a miembros en actividad que señalan ocultaron los abusos, tal como dicen lo hizo el obispo José Antonio Eguren, el sodalite con el cargo más alto en la Iglesia Católica peruana, con posibilidades de convertirse en cardenal y hasta en papa. Él niega haber sido copartícipe de la creación de una cultura de abuso de poder, lo cual es imposible. El Sodalicium se funda en el año 1971 y a partir del año 77 Luis Fernando Figari asume el férreo control de la organización con un círculo de hierro donde están Germán Doy, Jaime Bertel, José Antonio Eguren, Virgilio Levalle, entre otros. Eguren lo hacen obispo en el año 2001 aproximadamente. O sea, estamos hablando de más de 20 años en los cuales José Antonio Eguren ha sido parte de esta cultura de abuso de poder, donde hay testimonios de gente que lo señala como que ha sido maltratada por José Antonio Eguren. Él nos quiere hacer creer ahora que se acaba de enterar por la publicación del libro hace muy poco tiempo. Y entonces, entre el año 77 y el año 2001, ¿dónde vivió? ¿En Marte? ¿O estaba en la Luna evangelizando? Convencido, Salinas relacionó al sodalicio con los legionarios de Cristo de Chile y el escándalo de violaciones perpetradas por el sacerdote Caradima, encubiertas por su obispo Juan Barros, a quien comparó con Monseñor Eguren en Perú. La respuesta, una demanda por difamación agravada. Sin embargo, esta noche, lejos de retractarse, Salinas va un paso más allá. Las alusiones al Barros peruano era porque era un encubridor de maltratos físicos y psicológicos. Gracias a la querella judicial de José Antonio Eguren han comenzado a aparecer nuevos casos de abusos sexuales que señalan a Eguren como un encubridor. Pedro Salinas sostiene la declaración de un ex sodalite dispuesto a revelar su identidad a las autoridades y que acusa de encubridor al obispo Eguren. El ahora arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, miente públicamente al decir que no sabía sobre los abusos sexuales en el sodalicio y al afirmar que no perteneció a la cúpula de la institución. Yo, personalmente, le conté de los abusos. Eguren en ese instante no denunció. ¿Eso en qué lo convierte Eguren? En un encubridor. Pero existe otro testimonio. Esta semana Día D contactó a Santiago, principal denunciante en Mitad monjes, mitad soldados, quien reveló el método perverso con el que Luis Fernando Figari lo violó cuando era menor de edad. Enterado de la querella, Santiago acusó públicamente a Eguren y ante nosotros lo reafirmó.
La cúpula del sodalicio se enteró de los abusos que me hizo Figari. Nunca me buscaron para ofrecerme algún tipo de ayuda o por lo menos escuchar mi versión de lo sucedido. Mi hermano informó a algunos también. A mí nunca nadie me hizo caso, o que mentía, o en caso de padres de la iglesia que perdonara. No espero que Monseñor Eguren haga un mea culpa a cada sermón, pero nunca haber hecho por lo menos uno da la fuerte impresión que desea mantener su nombre aislado de los graves delitos cometidos. Pero cuando además de su silencio cómplice, busca callar a quienes expusieron los fundamentales males que su organización realizó, me parece repudiable. Pero esta historia no solo se trata de fe y supuestos encubrimientos. Paola Ugaz fue denunciada también por difamación por el documental Sodalicium Scandal, producido por ella y que muestra el otro supuesto negocio sangriento y millonario de la congregación, el tráfico de tierras. El sodalicio en Piura contrata a una banda criminal llamada la Gran Cruz del Norte para espantar a la gente que no le quería vender sus terrenos de la comunidad campesina de Castilla y hacer un consorcio de multiviviendas. Este consorcio de multiviviendas, si se vende todo, significaría para el sodalicio $1.000 millones. El documento consigna presuntos pagos de un sodalite a una banda delincuencial, la Gran Cruz del Norte, para desalojar a comuneros de sus tierras en Piura. Nunca me había pasado que me apunten con un revólver o me pongan el machete en el cuello, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Todo este proyecto lleva dirigido para un sector B más o super B. ¿Quién está haciendo eso? Los sodalicios no los políticos. Pero ese no sería su único negocio multimillonario en Piura. Estas imágenes fueron registradas en enero último en la zona El Vegón, por décadas propiedad de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, que hoy enfrenta un juicio de posesión con la empresa agrícola Santa Regina, ligada, dicen, al sodalicio. Hemos sido atacados por trabajadores de la empresa Santa Regina. Nos venían a quitar con sus revólveres disparos al aire y amenazándonos, quitando las cámaras. El herido es de polo verde y lo están trasladando. ¿Qué ha pasado? ¿Traigo acá la bala? Quien narra angustiada es Patricia Lachira, periodista que junto a varios colegas fue perseguida a balazos. Me apunta la cabeza, yo en ese momento suelto la cámara, ¿no? Y prácticamente dejo de filmar esa parte, entonces porque me apunta la cabeza y me dispara a los pies, ¿no? La orden fue quitarnos las cámaras, quitarnos los celulares y quitarnos todo lo que habíamos grabado. Entonces yo no sé qué querían ocultar, nosotros no teníamos más que nuestras cámaras, que eran nuestras armas para grabar, para tomar fotografías y tomar las declaraciones de la población. Como prueba del ataque presentaron las imágenes. Sin embargo, dicen, Fiscalía no pudo abrir el USB y determinó que no se podía confirmar que los atacantes fueran de Santa Regina. Curiosa justicia que los periodistas temen puede replicarse con ellos. Nos puede pasar de todo. Podemos pasar una noche en prisión. Nos quieren asustar, en verdad. Nos quiere llevar allá y demostrarnos que él es el rey allá. Monseñor Eguren en Piura, él se da el lujo de llevarlos a todos los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial a la peregrinación del Señor de Ayabaca. Útero P sacó una foto de Monseñor Eguren cargando el anda del Señor de los Milagros junto al presidente del Poder Judicial. Los periodistas enfrentan una pena de hasta 3 años de prisión, demandas que creen afectan la libertad de prensa. Dicen, el cálculo de un obispo que necesita una imagen limpia en su carrera a cardenal de Lima. Monseñor Eguren no ha querido declarar, pero su abogado insistió en que todas las denuncias contra él fueron archivadas. Los niveles que ha hecho el señor Salinas, que incluso después ha dicho que se jode del señor Eguren, lo ha dicho depredador con suerte, me parece que ya son niveles que una persona no puede tolerar. Y eso creo que justifica de alguna forma que mi patrocinado haya decidido emprender acciones legales previo pedido de rectificación. Afirma que Eguren supo de los abusos por el libro, aunque dice, la querella no está relacionada a mitad monjes, mitad soldados, sino a creer que Salinas es parte de un plan internacional contra la Iglesia Católica.
Y a partir de enero de este año empieza toda una campaña de demolición impulsada por el señor Salinas y... ¿Esto es una campaña de demolición? Bueno, yo lo entiendo que sí, porque se han revelado recientemente ciertos correos electrónicos de una organización internacional llamada Accountability Project, que lo que busca es llevar a la Iglesia Católica a los tribunales internacionales, es decir, la Corte Penal Internacional, por supuestos de abusos, esclavitud moderna y todo lo demás. Oiga, pero el sodalicio ha aceptado que ha habido abusos físicos y sexuales al interior de ahí. Nadie lo niega. Entonces no se ha inventado tampoco el hecho inicial. Nadie lo niega. Entonces, nadie lo niega. El señor Salinas ha empezado a incluirlo porque para maltratar a la Iglesia, para favorecer a... Me pregunta nuevamente motivaciones que yo desconozco. Pero usted menciona esto. Lo que estoy diciendo es que existe un contexto que podría dar una explicación. Asegura que los denunciantes del documental son los invasores, que han sido condenados por difamación. Niega relación alguna del obispo con el tráfico de tierras e inmobiliaria Miraflores. ¿Pero qué diría de Santa Regina? Soy abogado de Santa Regina. Es abogado de Santa Regina. Usted es abogado del obispo Eguren y es abogado de Santa Regina. Le pregunto por lo siguiente. No le voy a responder eso por una sencilla razón. A ver, cuénteme. Porque usted me ha citado aquí para hablar de un tema específico, que es el tema de las querellas de Monseñor Eguren. Si usted me quiere preguntar sobre el tema de Santa Regina, yo tendría que consultarle previamente a mi cliente si me autoriza a mí a declarar. ¿Al señor Eguren? No, a Santa Regina. Santa Regina es una empresa propietaria los propietarios son unos inversionistas chilenos. ¿Tiene alguna relación con el sodalicio? ¿Santa Regina? Santa Regina, San José, que se supone que vaya usted ahora mismo a registros públicos, saque la información de registros públicos y si encuentra que el sodalicio está incluido ahí, entonces usted tiene la información, no necesita preguntarme. ¿Pero existe o no? Es tan simple como eso. Usted me dice que no. Mira, sí le puedo decir de que el señor Eguren no tiene ninguna relación con Santa Regina ni con IMP, que es lo que Ni San José. Ni San José. Pero el sodalicio sí. Tan institucionalmente tampoco, yo no puedo. Solamente miembros entonces. ¿Me quiere usted sacar información nuevamente? Necesito la información. Es que no se la puedo dar. Ni la más mínima relación, dijo. Aunque, curiosamente, el obispo y Santa Regina no solo comparten el abogado. Santa Regina e Inmobiliaria Miraflores comparten también oficinas. Así las cosas, ya hay fecha para el juicio a los periodistas. Mientras, han pasado 6 meses y no se formaliza el pedido de detención contra Luis Fernando Figari. A las víctimas solo les queda esperar la justicia divina. Eso es lo que pasa cuando los periodistas tocan temas que pueden resultar incómodos, pues revelan verdades que pueden resultar incómodas. Entonces, quien se ve involucrado y expuesto, pretende matar al mensajero, porque no le gusta el mensaje. Esperemos que en el Poder Judicial evalúen las investigaciones que han hecho Paola y Pedro, ¿no es cierto? Y ponderen que es un trabajo periodístico que lo que hace es recoger pruebas, recoger testimonios y denunciar. Y no es cierto, y también exigir que el sodalicio dé respuestas y deslinde completamente de lo que se les está imputando. Porque lo que hacen Pedro y Paola es recoger testimonios de personas que señalan al sodalicio como estar detrás de este problema de tráfico de terrenos y puntos de coincidencia, ¿no es cierto?, entre la inmobiliaria, por ejemplo, lo del abogado, por ejemplo, lo de la oficina, ¿no es cierto? Entonces, si el piso está parejo para el sodalicio, que en tribunales lo demuestre. Pero pretender amedrentar a periodistas con querellas, es como, ya lo dije, ¿no? Matar al mensajero porque no me gusta el mensaje. Y otro punto que francamente sigue llamándonos la atención es aun cuando el sodalicio ha deslindado de Figari, ha denostado de Figari, ha dicho que efectivamente es un pederasta que no merece el perdón de Dios, entonces dejen de protegerlo, pues. O sea, que lo traigan de ese asilo dorado en donde está en Roma, protegido por la Iglesia Católica, y lo traigan a ser juzgado aquí, en los tribunales peruanos, porque la justicia divina, ¿qué? La justicia divina es, eres un pecador y Dios juzgará. No, la justicia de los hombres manda que este señor, acusado de ser pederasta, afronte un juicio en tribunales peruanos. Justicia de hombres.